Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver la presentación de la segunda práctica de laboratorio. Bueno, para comenzar lo que vamos a ver hoy es primero las normas de seguridad, eh, luego una pequeña introducción a lo que es la química sustentable. Vamos a hablar de los materiales de laboratorio, algunas buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta y por último vamos a hablar de las prácticas a realizar. Bien, comenzando por las normas de seguridad, ya lo hemos estudiado para el primer laboratorio. Lo que me queda recordarles que parte de las responsabilidades de ustedes es buscar las hojas de seguridad que vamos a utilizar en este laboratorio. Esta práctica la tienen que habituar a cada uno de los laboratorios, en el cual van a identificar, digamos, de la lectura de las prácticas, cuáles son cada uno de los materiales y buscar en internet las hojas de seguridad correspondientes a cada uno de los materiales. Con respecto a las normas generales, los elementos de protección o las condiciones de emergencia, digamos, que tenemos en el laboratorio de la facultad, no cambian con respecto a ningún laboratorio. Bien, empecemos a hablar un poquito de lo que es la química sustentable. Esto se viene, digamos, difundiendo hace varios años y el objetivo es eh, buscar optimizar todo lo que es el trabajo con sustancias químicas. Se refiere a evitar generación de residuos que no sean necesarios, utilizar productos menos tóxicos cuando puedo reemplazar un solvente por el otro, cuando puedo reemplazar alguna molécula que tenga algún mayor riesgo potencial que otra, y todos aquellos que tienen, digamos, posibilidades de accidentes, como podrían ser reacciones que sean sumamente agresivas, que puedan generar explosiones, que puedan generar eh, reacciones muy exotérmicas que liberen mucha energía y esta energía, digamos, pueda ser difícil de manejar. Entonces, bajo estos preceptos, digamos, en este laboratorio que ya empezamos a trabajar con reacciones químicas, vamos a buscar utilizar las menores cantidades de reactivos posibles, pero lo suficientes para poder ver los fenómenos que nos interesa demostrar. Bien, los materiales de laboratorio, algunos los hemos utilizado, otros no. Vamos a utilizar pinza metálica, que ya hemos trabajado con ella. El cristalizador, que si no me equivoco en la primera práctica también. Y también vamos a utilizar lo que se llaman cucharas de combustión. Estas cucharas tienen un mango largo para que uno pueda calentarlos, digamos, agarrándolos de la punta y en la parte donde propiamente, digamos, se pueden manejar principalmente polvos, voy a trabajar con algún polvo que me interese calentar. Se llaman cuchara de combustión por eso, porque digamos están hechas para resistir calor, son más bien gruesos, ese acero con el que se trabaja, y ahí voy a poder calentar sustancias. Principalmente, como les digo, polvos. Cuando trabajemos con láminas de metálicas, vamos a utilizar la pinza metálica en este laboratorio. Bien, luego también vamos a trabajar con tubos de ensayo. Como veremos, hay dos tubos de ensayo. Tenemos los tubos de ensayos convencionales, en los cuales tienen una punta redonda, y otros que llamamos tubos para centrífuga. Estos tubos para centrífuga se diferencian en que la parte de abajo es cónica. Y esto nos sirve para poder medir mejor el volumen. ¿Por qué? Porque fíjense, acá un mililitro quizás es una cantidad muy pequeña y me cuesta diferenciarlo. En cambio acá lo hago en una cantidad más grande. Entonces cuando yo prevea que me interesa cuantificar la cantidad de polvo que se va a depositar, es decir, de sedimento que se va a producir, voy a utilizar tubos de centrífuga. También existen un tercer tipo de tubos que son los tubos de homólisis, que son un poco más pequeños y tienen un vidrio un poco más fino, que se utilizan principalmente para bioquímica. Bien, cuando trabajemos con estos tubos de ensayo, vamos a tener que calentarlos. Y para calentarlos vamos a utilizar una técnica un poco particular. Eh, Lo vamos a agarrar este tubo de ensayo con una pinza de madera. Y esta pinza de madera la debemos tomar a 2/3 de la altura del tubo. Eso sería el punto ideal. Cuestión que nos quedará toda esta parte para trabajar calentándolo. Eh, Más adelante vamos a ver un poquito cómo es la técnica para calentar estos tubos.
¿Por qué se llaman tubos de centrífuga? Bien, existe un proceso que se llama centrifugación, en el cual uno hace girar, digamos, sobre un eje, y esto lo que hace es acelerar, generar una fuerza centrífuga, que lo que hace es acelerar la separación de estos sólidos en líquidos. Entonces, si yo tengo un tubo de esta manera, luego de agitarlo con la centrífuga, lo que voy a hacer es que sedimente más rápidamente. La otra manera sería esperar suficiente tiempo hasta que esto decante. Otro material con el que vamos a trabajar es las cintas de pH y papel de tornasol. Estos son instrumentos que nos sirven para medir el pH. Nosotros empezamos a hablar un poquito de lo que es el pH en la primera práctica, pero eh, acá nos va a interesar un poco más porque vamos a utilizar también el pH para verificar ciertas reacciones químicas. Bien, ¿qué consisten estos materiales? Estos primeros que vemos acá, estos, tanto este como este, consisten en papeles en los cuales yo sumerjo el papel en un líquido y ese líquido va a hacer que estas marquitas, estos pequeños papelitos que tiene acá, cambien de color. Según su cambio de color, yo voy a tener acá, como digamos mi índice, donde yo lo voy a comparar y voy a poder decir, bueno, esto, si yo lo sumergí en una sustancia y se me puso de este color, bueno, sería de pH 5, porque serían los colores más parecidos, ¿no? Lo mismo con las cintas de pH, en las cuales fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, uno rojo. Si lo sumerjo en algo con pH 14 sería azul, si lo sumerjo en algo con pH 7 sería como un amarillo muy limpio. Y además vamos a trabajar también con otro instrumento que es el papel de tornasol. El papel de tornasol es semejante a un papel de pH, pero solamente tiene dos colores, digamos, es rojo o azul. Rojo para lo que es sustancias ácidas y azul para lo que es sustancias básicas. Es decir, pH menores a 7 se va a cambiar de color a rojo y pH mayores a 7 va a ser azul. ¿Por qué trabajo con los dos? Porque si yo sumerjo un papel rojo en una sustancia ácida, no va a haber un cambio de color. Entonces no estoy seguro que esté funcionando correctamente. Entonces, cuando yo no tengo el cambio de color, lo que hago es utilizar el otro. Entonces sumergiría el papel azul también y se tendría que poner de color rojo. Y de esa manera estoy seguro que estoy midiendo correctamente. Bien, además de los papeles de pH o papeles de tornasol, podemos utilizar un pHímetro, no lo vamos a utilizar nosotros, en el cual yo podría simplemente sumergir un electrodo y este electrodo en el líquido me diría qué pH corresponde, pero sí vamos a utilizar también otros indicadores de pH. ¿Qué significa el indicador de pH? Hemos trabajado ya con la fenolftaleína. eh, Estos son sustancias químicas que pueden tomar o una forma u otra forma según el pH en el que estemos trabajando. Por ejemplo, agarremos este azul de bromofenol, ¿no? El color cuando está en un medio ácido es amarillo. ¿Qué significa medio ácido? Significa por abajo del rango de viraje. Este azul de bromofenol vira entre 3,0 y 4,6. Es decir, por abajo de 3, esta sustancia va a ser amarilla. Y por arriba de 4,6 va a ser su color básico, que es violeta. En este rango es donde va a empezar a cambiar el color, ¿no? Si yo tuviera que hacer una titulación, como habíamos hecho, lo que voy a ver es que cuando llego a 3, a 4, ya voy a empezar a ver el cambio de color en la sustancia, ¿sí? Generalmente se toma el punto inferior como para empezar el rango de viraje. De esta manera funcionan todos los indicadores de pH. Existen montones. Según el rango de pH donde yo quiera ver, voy a elegir mi indicador. Por ejemplo, acá tenemos la fenolftaleína que hemos trabajado, que es incoloro, medio ácido y en medio básico es violeta. ¿Sí? Bien, buenas prácticas de laboratorio. Cuando caliente un tubo de ensayo, la boca del mismo no debe apuntar a ninguna persona. Esto es para evitar los gases, las proyecciones que pueden salir, digamos, de ahí,
que puedan ir a la cara de alguien, principalmente los ojos. Vamos a utilizar lentes para todos los trabajos. Bien, otro más. Para calentar un tubo de ensayo lo haremos flameándolo para evitar puntos calientes y que el vidrio se quiebre. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo la llama, si yo caliento todo en un punto, voy a generar puntos calientes en el vidrio y estos puntos fríos, si yo no lo ando moviendo este tubo de ensayo. Eso lo que va a hacer, como les expliqué, es que se quiebre por el coeficiente de expansión térmica del vidrio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a ir moviendo este tubo de ensayo por encima de la flama para calentar todos los puntos. Bien, el tercer punto es que cuando trabaje con gases nocivos, debo hacerlos bajo la campana de extracción. Una de las prácticas se trabaja con ácido sulfuroso, y ese ácido sulfuroso cuando yo, digamos, lo voy a trabajar dentro de un recipiente cerrado, pero cuando tengo que liberarlo, lo voy a hacer dentro de la campana de extracción. La campana de extracción es semejante a esto que están viendo acá atrás mío, que lo que hace es eh, eliminar los gases, es decir, tiene ventilación forzada, va a tener unos ventiladores que va a hacer que se venteen eso al ambiente y no se concentren esos gases que pueden ser nocivos para la salud. Empecemos con las prácticas. La práctica número uno es la formación de un óxido básico. Lo que debemos hacer es exponer una cinta de magnesio a la llama hasta obtener un residuo blanco. Se puede llegar a trabajar con magnesio en una tira metálica, en una lámina, y vamos a agarrar con una pinza de metal, o magnesio en polvo. Si trabajamos con magnesio en polvo, vamos a colocar una punta de espátula en una cuchara de combustión y la vamos a exponer en la llama. Em, a- Cuando vamos a ver que esto, digamos, está reaccionando cuando empieza a emitir una luz blanca. Acá es cuando estoy comenzando a quemarlo y acá es cuando ya, digamos, emite una luz blanca de que estoy llegando al punto donde se genera la reacción que yo estoy buscando. Luego lo que vamos a hacer es preparar un cristalizador con agua destilada y agregar 2 gotas de fenolftaleína. Vamos a sumergir la cinta de magnesio y luego estimar el pH con un papel de tornasol. Vamos a luego comparar este ensayo con uno que realizaremos los docentes de manera demostrativa, en el cual se trabaja con sodio. Y a partir de ahí hay que interpretar. Parte de sus responsabilidades es buscar en internet para empezar a pensar qué tipo de reacción puedo llegar a estar teniendo. Entonces, nosotros sabemos que estamos calentando una cinta de magnesio y luego la vamos a agregar en agua. A partir de ahí, ustedes ya pueden ir pensando. La idea es en el laboratorio, por medio de la observación, yo voy a verificar que lo que busqué en internet, que lo que supuse que iba a pasar, es lo correcto. Uno, a estos años de la carrera, digamos, no podría predecir qué tipo de reacción sucede, y les diría que más adelante tampoco, sino que siempre van a buscar las reacciones conocidas para saber qué esperar, ¿no? Bien, descarte de los materiales. Estos materiales se van a descartar en cañería. Esto es un óxido básico que no es nocivo para el medio ambiente. La práctica número 2 consiste en la formación de un óxido ácido. En este caso vamos a colocar azufre en una punta de espátula y exponerlo a la llama hasta que comience la emisión de vapores y no los debemos aspirar. Esto ustedes con sus hojas de seguridad van a saber por qué es. Luego lo colocamos en un Erlenmeyer que contenga 1 pulgada de agua y sin sumergirlo tapamos con un tapón de goma. De esta manera queda la cuchara suspendida en el aire, la presiono con el tapón y el agua que está abajo no está en contacto con esto. Y lo dejo actuar durante unos minutos. Medí el papel de la solución resultante con papel de tornasol y un indicador de pH que es heliantina. Si vuelven a la tabla que les mostré antes, podrían ver qué tipo de rango de pH es el que vira. Y después podrían pensar incluso por qué se eligió ese indicador de pH. El descarte va a ser en la cañería y acá les pido particular atención con limpiar bien esta cuchara de combustión, dado que este azufre se queda pegoteado en esta cuchara, entonces
Vamos a tener que limpiarlo y si no lo podemos despegar, lo vamos a tener que calentar hasta eliminar todo el azufre de la cuchara, así queda completamente limpia. Si son observadores en esta práctica, vamos a ir calentando una sustancia que tiene cambios alotrópicos, es decir, que va a ir pasando por diferentes formas. Entonces, si observan detenidamente, van a ver pasar al azufre de un sólido amarillo a un sólido de amarillo translúcido a un amarillo opaco, a un color medio amarronado y luego al empezar a reaccionar ya como un líquido viscoso, marrón rojizo. Em, es interesante ver los cambios alotrópicos porque no son muchas las sustancias que poseen estos. Bien, la tercera práctica es una reacción de descomposición. Em, Hay que colocar en un tubo de ensayo 1 gramo de manganato de potasio, eh, manganato 7 de potasio, y calentamos enérgicamente. Luego colocamos una astilla encendida en la boca del tubo y dejamos enfriar y agregamos agua destilada. Fíjense cómo se pone la astilla. Entonces yo la dejo aquí arriba, no la tiro al fondo, sino que la sostengo para ver qué es lo que pasa con esa llama. Luego, en otro tubo de ensayo, coloco unos cristales de permanganato de potasio y 5 centímetros cúbicos de agua y comparamos con el tubo anterior. Esto es lo que llamamos un testigo, porque tenemos en un caso el mismo producto que lo calentamos y en este no. Entonces la idea es ver la diferencia entre un proceso y el otro. El descarte es el tubo calentado, lo vamos a descartar en la cañería y el tubo sin calentar lo vamos a almacenar porque esto es una solución, lo vamos a utilizar para una solución de permanganato de potasio que se puede llegar a recuperar. Para la práctica número 4 vamos a ver una reacción de desplazamiento. Em, Debemos mezclar 1 centímetro cúbico de cloruro de bario con 1 centímetro cúbico de cromato 7 de potasio dentro de un tubo de ensayo y dejar reposar por al menos 40 minutos. A partir de ahí, observar e interpretar. En este caso, el descarte ya es muy particular porque estamos trabajando con un compuesto que puede llegar a ser peligroso. Entonces, los descartes se van a hacer en bidones que están en los laboratorios que se descartan según la ley de residuos peligrosos. Esta nos dice que si uno si los puede tratar, los trata, y si no, se tienen que llevar a empresas que se encargan del tratamiento de residuos peligrosos. Es importante la nomenclatura de estos biones porque en este caso son compuestos de cromo hexavalente. La práctica número 5 consiste en una reacción de óxido-reducción. Esto lo vamos a hablar muy poquito, en química general van a hablar un poquito más al respecto. Vamos a mezclar 1 centímetro cúbico de solución de yodo con 1 centímetro cúbico de sulfato de sodio. Luego, a otro tubo de ensayo, solamente vamos a agregar el yodo. Y a ambos les vamos a agregar una solución de almidón como indicador del yodo. Les recomiendo, nuevamente, busquen las reacciones químicas que pueden llegar a estar involucradas en este trabajo para que cuando ustedes realicen la práctica sepan qué están viendo. El descarte de estos compuestos en cañería no tenemos nada que pueda llegar a ser tóxico. Y luego vienen dos prácticas demostrativas que son las prácticas número 6 y número 7. Las vamos a hacer demostrativas, no porque sea riesgoso, sino para evitar, digamos, eh, gastar tantas veces los mismos reactivos, dado que esto va a quedar, digamos, a la vista de todos y se pueden ir acercando a verlo periódicamente. Bien, la práctica número 6 consiste en el método de variaciones continuas con precipitación, que es conocido como el método de Jobs. Se colocan 6 tubos limpios y rotulados en una gradilla y agregamos en cada uno las siguientes cantidades, ya puede ser con una bureta, con una pipeta. Por un lado voy a tener cloruro de bario y por otro lado voy a tener sulfato de sodio. Fíjense
que agrego en cada tubo la suma de 4 centímetros cúbicos. El objetivo es ver qué es lo que pasa em, cuando cambio la relación de los reactivos. Entonces, si tengo un centímetro cúbico de cloruro de bario con 3 centímetros cúbicos, no es lo mismo que tener 3 centímetros cúbicos de cloruro de bario con un centímetro cúbico de sulfato de sodio. A medida de lo que observen, van a poder interpretar qué es lo que está pasando con esta reacción química. El descarte de estos materiales es en cañería, no tenemos ningún material peligroso. Y la práctica número 7 es semejante, porque vamos a también hacer variaciones en tubos de ensayos consecutivos, y consiste en colocar en este caso 7 tubos de ensayo limpios y rotulados y verter 20 centímetros cúbicos de cada uno de los reactivos en vasos de precipitados para no pipetear directamente la botella. Como hemos hablado, no queremos contaminar nuestras sustancias patrón. Y es importante rotular adecuadamente los tubos de ensayo para no confundirlos. A ver, estas prácticas demostrativas probablemente alguno de ustedes me ayude. Em, Luego agrego las siguientes cantidades con pipeta en cada uno de los tubos de ensayo, ¿no? Nuevamente, fíjense, estos métodos, el objetivo siempre es que las cantidades finales sean iguales, es decir, la suma de A y B son 6, para que no haya diferencias por esta parte. Y voy a trabajar con una base B y un ácido A. Y estas bases y ácidos van a ir dando diferentes relaciones, ¿no? Eh, Luego, una vez que tengo el mezclado, agrego una gota de fenolftaleína a cada tubo y luego voy a observar e interpretar qué es lo que está pasando. El descarte de estas sustancias sí es particular y se va a descartar como soluciones ácidas y rotulado como I34, aquellos tubos que sean ácidos, y como soluciones básicas o bases aquellos tubos que son I35, ¿sí? Bien, de esto consiste la práctica número 2. Recuerden, tienen 15 días luego para hacer el informe de laboratorio y subirlo a la plataforma. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la semana que viene en el laboratorio. Saludos.